Cuando atiendo a pacientes mayores de 60 años en mi consulta, observo que muchos buscan constantemente opciones alimenticias que sean prácticas, sabrosas y saludables a la vez. Una combinación que ha ganado popularidad entre las personas mayores es la de ciertos quesos con frutas, algo que a primera vista parece sofisticado, nutritivo e incluso recomendable para quienes desean mantener un cuerpo equilibrado. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que algunas de estas combinaciones, especialmente si se consumen con frecuencia, pueden tener efectos bastante indeseables en el cerebro. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy, con la calma y la profundidad necesarias, porque el cerebro de las personas mayores es un órgano que requiere cuidados especiales, y pequeñas decisiones alimentarias pueden influir en procesos que aceleran silenciosamente el deterioro cognitivo sin que la persona se dé cuenta. En las últimas décadas, he atendido a innumerables pacientes que creían estar tomando las decisiones correctas simplemente porque consumían alimentos considerados nobles o naturales. La idea de que algo natural es automáticamente beneficioso para el cuerpo es una idea errónea muy común, y cuando se trata de frutas y quesos, esta desinformación se acentúa aún más. Lo que pocos saben es que existen ciertos tipos de quesos que contienen sustancias capaces de interactuar delicadamente con algunos compuestos presentes en las frutas, y esta interacción puede generar efectos bioquímicos que comprometen la función cerebral. No es exagerado decir que esta mezcla aumenta la inflamación neuronal, dificulta la comunicación entre las células cerebrales y promueve cambios que, aunque sutiles al principio, se vuelven profundos con el tiempo, especialmente en personas mayores de 60 años. Cuando hablo del envejecimiento cerebral, me gusta recordar que no ocurre de repente ni de forma drástica, se instala de manera imperceptible. Muchas personas asocian la pérdida de memoria o la dificultad para concentrarse con factores emocionales, fatiga o simplemente con envejecer. Pero la verdad es que el cerebro envejece a través de pequeñas decisiones, lo que comemos, la calidad de nuestro sueño, nuestro nivel diario de hidratación e incluso las combinaciones de alimentos que a menudo elegimos sin pensar. Y es precisamente por eso que esta advertencia es tan importante. Ciertos quesos, especialmente los fermentados y curados, contienen aminas biógenas que, al combinarse con frutas ricas en ciertos tipos de azúcares y ácidos naturales, forman compuestos que pueden alterar la forma en que el cerebro responde a los estímulos. Esto se traduce en una mayor sensibilidad emocional, irritabilidad, confusión mental y un deterioro progresivo que compromete la salud cognitiva a largo plazo. En mi consulta, veo pacientes que acuden quejándose de una extraña fatiga mental, como si su cerebro funcionara más lentamente. Tienen dificultad para recordar nombres, son más vulnerables al estrés y notan cierta inestabilidad en su estado de ánimo. Muchos creen que se trata de algo pasajero, pero cuando empezamos a investigar más a fondo, nos damos cuenta de que la dieta influye mucho más de lo que imaginaban. En varios casos, tenían la costumbre de consumir quesos fuertes, como el gorgonzola, el roquefort, el parmesano muy curado u otros que se someten a una fermentación prolongada, junto con frutas dulces o ácidas, especialmente uvas, higos y frutos rojos. La combinación puede ser deliciosa y parecer inofensiva, pero su impacto bioquímico en el organismo de las personas mayores merece atención. Algo que siempre recalco es que el cuerpo funciona a un ritmo diferente después de los 60 años. El metabolismo se ralentiza, el hígado trabaja con mayor cautela, los intestinos tienen un tiempo de digestión distinto y el cerebro requiere aún más cuidados. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se convierte en un desencadenante de procesos inflamatorios. Y esta inflamación silenciosa, especialmente cuando afecta al tejido cerebral, favorece el envejecimiento prematuro, que la persona solo reconoce cuando los síntomas ya están muy presentes. No exagero al decir que ciertas combinaciones de alimentos aceleran la pérdida de memoria, dificultan el razonamiento y aumentan la sensación de letargo emocional, porque es precisamente lo que observo en la práctica clínica. Algunos pacientes se sorprenden cuando les explico que las frutas, a pesar de ser saludables, contienen tipos específicos de fructosa y ácidos orgánicos que, al entrar en contacto con ciertos quesos fermentados, generan reacciones químicas que incrementan la formación de radicales libres. Estos radicales libres atacan las células cerebrales, dañan la estructura de las membranas neuronales y afectan a los neurotransmisores esenciales para el estado de ánimo y la memoria. Es como si, sin darse cuenta, la persona le añadiera un obstáculo más a su propio cerebro cada vez que prepara esta combinación en el desayuno o como tentempié. Por la tarde. Y no tiene por qué ser un consumo excesivo,
el problema reside en la repetición constante, en la rutina aparentemente inofensiva que la persona mayor mantiene creyendo que está haciendo algo saludable. Otro aspecto que muchos desconocen es que el proceso de fermentación de los quesos más fuertes forma sustancias llamadas tiraminas, que tienen la capacidad de alterar la presión interna de los vasos cerebrales e interferir con la comunicación entre las neuronas. Cuando las tiraminas interactúan con los azúcares presentes en frutas más dulces, como los higos, los plátanos maduros o las uvas, este efecto se intensifica, provocando picos de irritabilidad, dolores de cabeza, confusión temporal y pérdida de claridad mental. Muchas personas mayores refieren estos síntomas y creen que están relacionados con el clima, el estrés o incluso la edad, pero en realidad, son el resultado directo de una elección alimentaria que podría modificarse fácilmente. A lo largo de los años, he observado que la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo pequeñas decisiones alimentarias influyen profundamente en la salud cerebral. Como neurólogo, observo cómo elecciones aparentemente sofisticadas, como servir quesos curados con fruta en reuniones familiares o como tentempié diario, pueden convertirse en un hábito perjudicial. Esto no significa que las personas mayores deban eliminar por completo el queso o la fruta de su dieta, sino que deben comprender que ciertas combinaciones pueden causar más estrés del que imaginan. La buena noticia es que siempre existe la posibilidad de reorganizar la dieta, sustituir ingredientes, elegir combinaciones más adecuadas y seguir disfrutando de la comida con placer y seguridad. Lo más importante es comprender que el cerebro de las personas mayores necesita un entorno antiinflamatorio, necesita equilibrio, necesita elecciones que lo protejan en lugar de sobrecargarlo. Y cuando el paciente se da cuenta de que pequeños cambios pueden mejorar el estado de ánimo, la claridad mental, la energía e incluso el sueño, empieza a valorar estos ajustes dietéticos con una nueva perspectiva. Al fin y al cabo, lo que todos deseamos es preservar la autonomía, la memoria y la lucidez el mayor tiempo posible, y esto comienza con las pequeñas decisiones que tomamos a diario, incluidas aquellas que parecen tan sencillas como elegir queso y fruta para acompañar el café de la tarde. Cuando profundizamos en la relación entre la dieta y el envejecimiento cerebral en personas mayores de 60 años, nos damos cuenta de que existen numerosos detalles bioquímicos que pasan desapercibidos en la vida cotidiana, pero que marcan una gran diferencia en la función cerebral. Esta combinación de quesos fermentados con frutas dulces o ácidas es un claro ejemplo de cómo algo aparentemente simple puede generar efectos acumulativos que perjudican la claridad mental, el equilibrio emocional y la capacidad de concentración. Muchas personas mayores acuden a mí con quejas vagas, sin darse cuenta de que sus hábitos alimenticios contribuyen silenciosamente a un deterioro que podría prevenirse con los ajustes adecuados. En este punto, es importante explicar claramente por qué las personas mayores merecen comprender no solo qué deben evitar, sino también por qué esta recomendación es necesaria. Después de los 60, el cuerpo ya no metaboliza ciertos alimentos de la misma manera que lo hacía décadas atrás. Los procesos de digestión, filtración y eliminación se ralentizan, y la capacidad antioxidante natural del cuerpo disminuye. Esto significa que cualquier alimento que aumente la producción de radicales libres o estimule los procesos inflamatorios tendrá un impacto más intenso en el organismo. Los quesos curados, como parte de su proceso de maduración, acumulan compuestos llamados aminas biógenas, entre ellos la tiramina y la histamina. En los jóvenes, el organismo suele procesar estos compuestos con mayor eficiencia, pero en las personas mayores pueden superar la capacidad metabólica del cuerpo, circulando durante más tiempo y provocando efectos más pronunciados. La presencia excesiva de estas sustancias altera el funcionamiento de importantes neurotransmisores, especialmente aquellos relacionados con la memoria, la motivación y la estabilidad emocional. Imaginemos ahora esta combinación con frutas ricas en fructosa, ácidos naturales y componentes que se convierten rápidamente en glucosa en sangre. El resultado es un desequilibrio que la persona mayor percibe a través de síntomas como irritabilidad, fatiga mental, falta de concentración e incluso presión en la cabeza, que muchos describen como una sensación de pesadez en los ojos o la frente. Estas manifestaciones se vuelven más frecuentes cuanto más se repite esta combinación en la rutina diaria, creyendo a veces que se está fortaleciendo la salud cuando, en realidad, se está contribuyendo a su deterioro. El cerebro de las personas mayores es muy sensible a las fluctuaciones repentinas de energía y a los estímulos químicos de los alimentos. A diferencia de otros órganos, la estructura del cerebro requiere una estabilidad constante. Si hay por ejemplo, un cambio brusco en los niveles de glucosa afecta al cerebro. Si hay un exceso de sustancias fermentadas en la sangre, el daño es aún mayor.
Y cuando ambas cosas ocurren simultáneamente, como al combinar quesos curados con frutas ricas en azúcares naturales, se produce una sobrecarga que afecta directamente la sincronía neuronal. Así comienza la ralentización del razonamiento, el olvido de detalles sencillos y esa leve pérdida de entusiasmo que muchas personas mayores refieren como si fuera simplemente un efecto natural de la edad, cuando en realidad es un reflejo de una alimentación poco saludable. Otro punto importante que siempre explico es que la microbiota intestinal de las personas mayores desempeña un papel fundamental en el equilibrio cerebral. La ciencia ya ha demostrado que existe una conexión directa entre el intestino y el cerebro, y esta comunicación constante se ve afectada por todo lo que la persona consume. Los quesos fermentados tienen la capacidad de alterar el entorno intestinal, aumentando la producción de ciertos tipos de bacterias que favorecen los procesos inflamatorios. Por otro lado, algunas frutas pueden fermentar rápidamente en el intestino, especialmente al combinarse con proteínas del queso, generando gases y subproductos ácidos que irritan la flora intestinal. Cuando el intestino se irrita, el cerebro sufre consecuencias directas, ya que la comunicación entre ambos órganos se desregula. Es importante que las personas mayores comprendan que el cerebro no envejece solo por el paso del tiempo, sino también por las presiones químicas internas a las que se enfrenta diariamente. Y cuando estas presiones se repiten durante años, el deterioro cognitivo se acelera. Por lo tanto, evitar ciertas combinaciones es una forma de proteger el cerebro y permitirle funcionar mejor, sin someterlo a agresiones innecesarias. El objetivo no es restringir la alimentación, sino más bien orientar las elecciones hacia una alimentación más inteligente y adecuada a la etapa de la vida en la que se encuentra cada persona. Al fin y al cabo, cada pequeño cuidado contribuye a mantener la lucidez, la autonomía y la calidad de vida que todos deseamos conservar. Cuando llegamos a este punto de la conversación, muchas personas mayores me preguntan si algo tan simple como combinar un tipo de queso con ciertas frutas puede, de hecho, acelerar el deterioro cognitivo. Siempre digo que el cuerpo humano, especialmente después de los 60, funciona como un instrumento muy sensible. Cualquier pequeño cambio en el entorno interno puede interferir directamente con la función cerebral. No es el alimento aislado lo que causa daño, sino el conjunto de reacciones bioquímicas que se desencadenan cuando dos elementos se encuentran en el organismo. Y es precisamente este encuentro el que se vuelve problemático al combinar quesos muy fermentados con frutas muy dulces o ácidas. El cerebro de las personas mayores necesita estabilidad, previsibilidad y un flujo constante de energía. Cuando se ve sometido a picos de glucosa seguidos de una sobrecarga metabólica, responde con lentitud, confusión y, con el tiempo, una pérdida progresiva de la lucidez mental. Muchos de mis pacientes que han llegado a los 60, 70 o incluso 80 años con buena lucidez me comentan que siempre han cuidado su alimentación. No con dietas estrictas, sino con elecciones sencillas que evitaban excesos y combinaciones pesadas. Cuando observamos a poblaciones que envejecen con mejor salud cognitiva, nos damos cuenta de que tienden a consumir alimentos de forma más equilibrada, evitando combinaciones que requieren un gran esfuerzo por parte del organismo para ser metabolizadas. Y no se trata de restringir por restringir, se trata de permitir que el cuerpo funcione con calma, sin tener que enfrentarse a batallas químicas innecesarias. Cuando la persona mayor comprende esto, todo empieza a tener sentido, se da cuenta de que lo que parecía una simple molestia digestiva ocasional, o una somnolencia inexplicable después de comer, era en realidad una señal de que el cerebro estaba reaccionando a algo que no le sentaba bien. Y siempre digo que el cerebro nos habla mediante señales, pero a menudo no reconocemos estas señales como llamadas de auxilio. Cuando hay confusión mental después de las comidas, cuando la persona mayor siente que las ideas no fluyen, cuando nota irritabilidad o melancolía repentinas que surgen sin una razón aparente, es común pensar que esto es simplemente parte del proceso natural de envejecimiento. Pero no es exactamente así. El cerebro envejece, sí, pero también se ve directamente influenciado por cada alimento que se ingiere y por cómo el cuerpo responde a él. El consumo reiterado de quesos fuertes, ricos en aminas fermentadas, junto con frutas muy dulces que provocan picos rápidos de glucosa, crea un entorno interno propicio para la inflamación neuronal. Esta inflamación silenciosa acelera el deterioro cognitivo, afecta la memoria, reduce la motivación e incluso repercute en el equilibrio emocional. Y hablando de equilibrio emocional, este es un aspecto que muchas personas mayores subestiman. Piensan que los cambios bruscos de humor son la causa. Parte del envejecimiento está relacionado con la alimentación, pero en la práctica, gran parte se vincula con la dieta.
Cuando el cerebro se ve obligado a reorganizar rápidamente los neurotransmisores debido a sustancias presentes en los alimentos, entra en un estado de inestabilidad química. Esto provoca irritabilidad, ansiedad leve, dificultad para relajarse e incluso desánimo. Cuando la persona mayor elimina esta combinación específica de su dieta, nota una mejoría gradual, como si se le quitara un peso de encima. No es un milagro, es pura fisiología. El cerebro simplemente vuelve a funcionar con mayor fluidez, sin la fricción química que experimentaba. También veo con frecuencia a personas mayores que creen que consumir pequeñas porciones de queso con fruta no les hace daño. Pero ahí radica el error, el problema no es la cantidad, sino la frecuencia y la naturaleza de la combinación. Un alimento fermentado rico en tiramina, al entrar en contacto con un alimento de alto índice glucémico, genera una intensa respuesta metabólica, incluso en pequeñas cantidades. Y dado que las personas mayores ya tienen una capacidad reducida para procesar estos compuestos, el impacto se acumula. No es casualidad que muchos afirmen sentirse mentalmente más lúcidos al consumir queso solo o fruta sola, pero no ambos juntos. Es como si el cuerpo les agradeciera el no tener que lidiar más con ese choque químico que han experimentado tantas veces sin darse cuenta. Partiendo de esta base, muchos se preguntan si existen alternativas más seguras. Siempre las hay. Las personas mayores pueden consumir quesos menos fermentados, como los más frescos y ligeros, que tienen una menor concentración de aminas. Pueden preferir frutas con un índice glucémico más bajo, que no provocan picos repentinos de glucosa. Pueden ajustar el horario, la cantidad e incluso el método de preparación. Son adaptaciones sencillas, pero crean un entorno mucho más favorable para el cerebro. Y cuando esto se combina con una buena hidratación, un sueño adecuado y una rutina de ejercicio ligero, los resultados se hacen aún más evidentes. No es exagerado decir que pequeños cambios en la dieta pueden transformar la lucidez mental de una persona mayor en tan solo unas semanas. No puedo dejar de mencionar otro aspecto fundamental, el impacto de la fermentación en el intestino. Las personas mayores suelen tener una flora intestinal más sensible, y la combinación de frutas de fermentación rápida con quesos fermentados crea una sobrecarga que irrita los intestinos. Un intestino irritado envía señales de alerta al cerebro, afectando directamente la cognición y el estado de ánimo. Esto se debe a que el intestino produce neurotransmisores, hormonas y una serie de sustancias que influyen en el sistema nervioso central. Cuando está inflamado, el cerebro apenas funciona correctamente. Muchas personas mayores describen esto como una especie de confusión mental, una lentitud que aparece principalmente después de las comidas. Y cuando eliminan esta combinación de su dieta, esta confusión comienza a disiparse. He trabajado con personas mayores que creían estar perdiendo su vitalidad mental debido a la edad, pero con solo ajustar algunos detalles de su dieta pudieron recuperar parte de la claridad que creían perdida para siempre. Esto refuerza la importancia de ver el envejecimiento como un proceso que se puede influir positivamente cada día. El cerebro no pierde su capacidad de funcionar correctamente simplemente porque hayan pasado los años, se pierde la capacidad cognitiva porque se enfrenta a desafíos constantes que podrían evitarse. Y este tipo de combinación de alimentos es uno de esos desafíos. Por eso siempre digo, después de los 60, cada elección alimentaria puede considerarse una inversión o un gasto. Y es necesario invertir en el cerebro, porque es el centro de todo, la memoria, la personalidad, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones y de disfrutar de la vida. Y cuando hablamos de disfrutar, no decimos que las personas mayores deban renunciar a las cosas que les gustan. Al contrario. El objetivo es guiarlas para que tomen decisiones que las mantengan sanas, lúcidas, fuertes y capaces de disfrutar de la vida con calidad. Es posible sustituir, adaptar y variar. Y es posible encontrar combinaciones deliciosas que no dañen el cerebro. Pero para ello, es necesario el conocimiento. Por eso produzco vídeos, escribo, doy consejos y repito tantas veces la importancia de evitar estas pequeñas trampas alimentarias. No para asustar, sino para empoderar a las personas mayores con información. Porque la mayoría de los daños que veo en mi consulta podrían haberse evitado con pequeñas acciones que ahora conoces y puedes aplicar. Por último, quiero recalcar algo que siempre les digo a mis pacientes: envejecer con lucidez no es un privilegio de unos pocos, es el resultado de un cuidado constante, decisiones acertadas y atención a las señales del cuerpo. El cerebro agradece cada gesto de protección, cada alimento adecuado,
cada combinación que se evita, cada acto de cuidado diario. Responde con más energía, mejor memoria, más vitalidad y mayor equilibrio emocional. Y cuando una persona se da cuenta de esto, en la práctica, esto significa comprender que la vida después de los 60 puede ser aún más plena cuando se vive de forma consciente y respetuosa con las necesidades del propio cuerpo. El objetivo no es tener miedo a comer, sino aprender a comer de una manera que realce la belleza de vivir bien. Y cuando se comprende esto, todo cambia para mejor.